Cuarentena con Timbo. Aquí estamos otra vez, cuarentena con Timbo. Hoy vamos a hablar de la complejidad de algunos negros. Sé que se van a cagar en mis verdad porque los negros somos intocables. Ahora sí que van a decir, hijos de puta, ¿de qué va este tío? ¿Se cree que es Jose? ¿Se cree que sabe hacer vídeos? Por eso se está cagando en nosotros. ¿De qué va? Nosotros nos tienes que proteger, nos tienes que cagar en nosotros. Pero voy a cagarme en vosotros. Todos los que son complejos. Tú que me estás viendo, no hablas ni hola, ni buenos días, y tienes un hijo, o una hija, es súper pequeñito, acaba de nacer, tiene 2 meses, solo 2 meses, pero ya empiezas a hablar el español, ¿vale? Cuando tú no hablas ni papa hablas el español, pero ya le estás hablando el español, Ni siquiera pensar que este niño tienes que aprender el idioma de sus padres, aunque no es de Senegal, no es de Gambia o no es de donde sea de África, es de aquí porque ha nacido aquí. Pero hablarle en su idioma, hablarle el idioma que tú hablas. Así cuando crece este niño, por lo menos puede hablar con los otros africanos. Puedo ir a África tranquilamente sin preocuparse de decir, ¿en qué idioma voy a hablar en mi país? Porque le gusta o no le gusta, estos niños ya por personas como Timbo le encanta África. Es que le encantas. Me di cuenta de que realmente los videos que estoy haciendo, los niños están esforzándose, aprendiendo sus idiomas porque quieren entender lo que estoy diciendo. O se identifican. Antes igual no tenían este referente, este payaso como Timbo que está haciendo videos. Ahora sí que han visto Timbo, Omar, Mustapapi, Lamine, unos cuantos que estamos haciendo videos y los niños saben que tienen referente ahora mismo. Pero claro, no hablan ni papá, ni hola, ni buenos días. No. Me di cuenta porque cuando hago un video hablando Wolof, se frustran, están súper enfadados, dicen, oye tipo, es que no te entiendo, es porque no hablas el español, los videos tienes que hablar en español, estoy intentando esforzarme, pero mis padres no me enseñaron el Wolof. ¿Tengo la culpa acaso? ¿Tengo la culpa yo? No tengo la culpa, no te enfades conmigo, enfádate con tus padres, porque la culpa la tienen tus padres. Y lo tienes tú, que eres el padre, lo tienes tú y madre. Son los dos. Los niños, cuando salen fuera, tienen que hablar español. Totalmente de acuerdo contigo. Pero en casa, tienen que hablarles tu idioma. Y muchas veces dicen, es que quiero proteger a mi niño. Yo no quiero que sepa nada de África, porque son mala gente, son violadores y son machistas. Yo prefiero que no hablas este idioma y no tiene nada que ver con la cultura. Pues le estás jodiendo. Lo estás jodiendo. Porque este niño va a crecer y va a querer hablar el idioma que habla Timbo, o el idioma que habla Mustapapi, el idioma que habla Omar. Pero no puede hablarlo porque tú no te lo enseñaste. Además no hablas ni hola ni buenos días, le estás hablando español. Solo hablas Wolof cuando estás cabreada, bámbaro cuando estás cabreada. Solo hablas tu idioma cuando estás enfadada. Dices, solo eso. Solo hablan los niños en sus idiomas cuando estáis enfadados. Hablas estos niños, por favor. Yo no tengo la culpa de hacer video hablando Wolof que se cagan en mí, Dejas de esta complejidad. Y esta niña ya se crece, ya está caminando por la calle, ni nos saluda. Y nosotros a veces somos muy cabrones y muy pesados. Lo llamamos, ven. Y dice, ¿qué? Ven aquí, digo. No, es que yo no entiendo lo que está diciendo. No me entiendes. Mira, ya no quiere ser ni africano, se cree que es español. Así somos nosotros también, los africanos. Echamos la culpa a la niña, a la pobre niña, cuando realmente la culpa la tienen sus padres. Cuando les tocaba hablar el idioma, no le enseñaron nada, ¿vale? Y luego la niña crece y quiere irse a África, porque escucha muchas veces Timbo diciendo África, es que África, y tiene la curiosidad de ir a África, pero no habla ni papa habla. Entonces ya empieza teniendo miedo. Es que tengo miedo porque cuando voy allí no voy a hablar ni hola ni buenos días y igual no sé cómo viviré allí. ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo? No, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen tus padres. La tienen tus padres. Así que tú, compleja, que me estás viendo, enseña a tus hijos el idioma que hablas tú.
porque el español, inglés, francés, lo van a hablar porque están viviendo en este mismísimo país. Hablarles en tu idioma. Deja de hablarles solo cuando estás cabreada. Hablar, ahí sí que te sale, ¿eh? Ahí te sale. Cuando estás cabreada sí que sale. Yo Joder, al final el niño y la niña se va a creer que el Wolof o el idioma que le estás hablando es solo cosas malas, porque solo se expresa cuando estás mala. Joder, enseña a los niños el idioma que hablas tú. Yo no tengo la culpa, niño. Cuando me da la gana hablo Wolof. Además, para mí, mi idioma es mi identidad. Así que cuando yo hablo mi idioma, haciendo video, hablando mi idioma, ni se te ocurra te metas conmigo. Si metas conmigo ya verás,